Hola, ¿qué tal amigos, damas y caballeros? En este video vamos a continuar con el curso de matemática para séptimo año del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Esta sería la clase número 13 y recordemos que ya estamos en la categoría número 2. ¿Ok? La categoría número 2 es sobre geometrías y el tema que vamos a tratar en este video es sobre los ángulos. Entonces, vamos allá. Bien, situación del problema del tema número 3 de ángulos. Dice, la torre de Pisa o torre inclinada de Pisa. En italiano, torre pendiente de Pisa. Es el campanario de la Catedral de Pisa situada en la plaza del Duomo de Pisa en la ciudad del mismo nombre, municipio de la región italiana de la Toscana y capital de la provincia homo- homónima. ¿Ok? Entonces, un campanario es simplemente esa torre donde suena la campana. La torre comenzó a inclinarse tan pronto como se inició su construcción en agosto de 1173. Su altura es de 55,7 a 55,8 metros desde la base. Su peso se estima de 14.700 toneladas y la inclinación de unos 4 grados, extendiéndose 9,9 milímetros de vertical. Tiene 8 niveles, una base de arcos ciegos con 15 columnas, 6 niveles, adornados con arcas abiertas de medio punto. Y un campanario en la cima, la escala interna en espiral tiene 294 escalones, está considerada junto a la catedral de la que forma parte una de las joyas del arte romántico. El gobierno de Italia solicitó ayuda el 27 de febrero de 1964 para evitar su derrumbe y el 7 de enero de 1990 fue cerrada al público como medida de seguridad. En mayo del 2008, después de la eliminación de 70 toneladas métricas de tierra, los ingenieros de la torre anunciaron que se había estabilizado de tal forma que había dejado de moverse por primera vez en su historia. Se indicó que iba a ser estable durante al menos 200 años. Se volvió a permitir la entrada al público el 16 de junio del 2011, después de la finalización de 20 años de trabajo. Responda, ¿ok? ¿Cuál es el ángulo de inclinación? Acá nos lo decía, 4 grados. Tiene una inclinación de 4 grados. Pregunta B, ¿cuántos grados le hacen falta para que la torre quede recta? Entonces, si el grado de inclinación es 4 grados, para que quede recta hay que eliminar esos 4 grados. Bien, este, vamos a ver. Bueno, vamos a ir viendo cosas, ¿ok? Dice, la clave, ángulos, la clave recordemos que nos presentan la situación de un problema y luego, la clave de cómo solucionar los problemas, en este caso, sobre el tema de ángulos. Dice, ok. Ángulos es la unión de dos rayos. El punto de unión de ambos recibe el nombre de vértice y los rayos lados del ángulo. Hay tres formas para darle nombre a este concepto. ¿Ok? El primero es el vértice, el ángulo R. Entonces, por medio de el nombre del vértice. Luego, por medio de los lados y el vértice. Entonces, tenemos dos lados y dice que el ángulo ARM, el vértice va en medio, en este caso R, ¿ok? Aquí apenas estamos como dando una introducción, luego van a ver muchísimos ejemplos y luego práctica para ir conceptualizando todo sobre el tema de ángulos. Por medio de la abertura, ángulo A, ángulo 1, ángulo beta, se usa la letra griega, un número o una letra minúscula, ¿ok? Entonces, también ya vamos a entrar al concepto del alfabeto griego. Por ejemplo, yo era una de las personas que yo decía, bueno, ¿qué significa todo eso? ¿Por qué utilizamos ángulos? O sea, ¿por qué utilizamos simbologías? Por ejemplo, este símbolo de alfa, que también quiero explicar que es el símbolo del alfabeto griego. Este, ya se tiene que ver con historias y con como lenguaje universal de las matemáticas. Entonces,
depende de dónde se establecieron como las normas fundamentales o principales de ciertas descubrimientos matemáticos, entonces así se va adaptando como un idioma general de la matemática. En este caso, los ángulos normalmente se utiliza alfa, beta, gamma. Este, este símbolo que normalmente yo lo he escuchado como cita, pero que se escribe como teta. Entonces, no sé, no sé, es vacilón porque uno siempre ve el ángulo y le llama cita, pero no sé por qué. Ahorita investigando veo que realmente se llama teta. Luego, por ejemplo, este lambda se ve mucho en estadística, mu, bueno, el número pi y así otros más. Entonces, vacilón porque realmente el alfabeto griego se utiliza mucho en muchas partes de las matemáticas, no solamente en los ángulos, sino también en la rama de la estadística. Ok, entonces vean que esto está en el curso. Ustedes simplemente se tienen que ir al curso. ¿Cómo ingresar al curso? Van a la parte de enigmacr.com, se van al apartado donde dice cursos y van a la opción donde dice curso de matemática para séptimo año. Entonces, una vez que ingresan por acá, se van acá donde después del tema 6 en la parte de abajo de cada tema, si vamos a estar utilizando documentos, los voy a dejar por acá. También algo muy importante es que en este capítulo 2, como es un capítulo muy extenso, nos proporcionan la parte de los materiales, entonces sería muy conveniente utilizarlos. Por ejemplo, la antología claramente es la que estamos utilizando, donde vienen todos los temas, pero también viene este apartado que se llama Solucionario de la Antología de séptimo año del MEP de Costa Rica. Entonces, vean que acá por ejemplo, de las páginas que vamos a utilizar, aquí dice página 116, aquí ya yo estoy revisando algunas respuestas sobre las prácticas que vamos a ver en este video de los ángulos, entonces todo está por acá. Así que el trabajo yo ya lo hice para ustedes, ustedes nada más tienen que seguir el orden de estudio. Bien. Entonces, ya les expliqué, ¿verdad? Que sobre el alfabeto griego y también que por acá les dejé en la parte acá donde están los temas, currículum, alfabeto griego, ustedes ingresan por acá y entonces ven cuál es el nombre en relación a la simbología que se está utilizando, ¿verdad? Normalmente lo que se utiliza son alfa, beta, y zeta. Que acá dice teta, pero normalmente en el aula uno lo llama como cita. Entonces, quién sabe. Bien, seguimos por acá. Dice, en ABC, ok, el ángulo ABC, los rayos BA y BC. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué? Dice que tenemos el ángulo ABC. ¿Por qué este se llama el ángulo ABC? Ok. Porque como acá dice, existe una, dos, tres formas de representar un ángulo. Puede que por el nombre de su vértice, puede que por el nombre de los lados y su vértice. En este caso, si se llama ABC, significa que tenemos los lados que se llaman rayos del B al A y del B al F o el B al C, ¿ok? Entonces, esos son los rayos. Y los rayos, al fin y al cabo, están formando este ángulo que está por acá. Por eso la B va en el centro, ¿ok? Entonces, tenemos que en el ángulo ABC, los rayos del B al A y del B al C son llamados lados. Y B es el vértice. En el ángulo queda determinado por los rayos que la forman. Es decir, el ángulo ABC es igual al ángulo CBA. ¿Qué significa esto? Que lo que importa es que la letra del vértice esté en el medio y luego el orden no afecta. Por ejemplo, si yo ese ángulo se va a llamar A, B y C, se está entendiendo que aquí es donde se está formando el ángulo. Si yo a este ángulo lo llamo C, B, A, se entiende que aquí es donde se forma el ángulo. O si lo llamo F, B, A, se sigue entendiendo que acá es donde se forma el ángulo. ¿Ok? Este video va a ser bastante largo. De hecho, yo tuve que analizar muchas cosas
para ver de qué forma lo podía explicar mejor, ¿ok? Y así todo se pueda entender de la forma más clara. En resumen, se denomina ángulo a la figura formada por dos rayos con un origen común denominado vértice. Entonces, un vértice es donde tocan dos lados, que de hecho lo vimos en el video anterior, en el cual analizamos la visualización espacial, ¿verdad? Digamos lo que era el vértice, luego, ¿cuál eran los otros? Bueno, en la parte de las figuritas, vamos a ir para que vean. Vamos a retroceder un poquito. Y por acá. Tenemos las caras, aristas, que eran estas líneas, y luego los vértices. Los vértices eran un punto donde se unen varias aristas o varios lados. ¿Ok? Entonces, como para que vayan asociando cosas, el vértice es ese punto clave donde se unen los lados. En el otro se llaman rayos. Acá se llaman aristas a las líneas. ¿Ok? Pero para que vayan asociando que el vértice es como ese punto de unión. Bien, un ángulo determina su superficie abierta, su conjunto abierto de dos puntos planos, al estar definido por dos rayos. La medida del ángulo es la medida de la apertura de estas semirectas, que se denominan medida del ángulo. Para medir el ángulo se utiliza un instrumento geométrico llamado transportador, ¿ok? Entonces, eso es un instrumento de medida que viene en el paquete de reglas. De hecho, a mí hasta ya se me olvidó cómo se llama y cómo se utiliza, pero es vacilón. Este, espero que ustedes lo puedan utilizar en el aula para que puedan practicar muchísimo y relacionen todo lo que estamos viendo acá de forma teórica de forma práctica, ¿ok? Dice, un ángulo se denota como el símbolo, ese es el símbolo de un ángulo, ¿ok? Ese es el simbolito del ángulo. El de la figura adjunta se puede denominar de tres formas diferentes, ¿ok? Entonces, acá tenemos una forma, dos formas y tres formas. Esta es por el nombre del ángulo, en este caso el ángulo cita, luego acá por el vértice y luego acá por los rayos o los lados. En este caso dice que el ángulo A, B y C. Entonces, como decía anteriormente, hay tres formas de llamar a un ángulo y esto es importante aclarar por aquello que ustedes lo encuentren de cualquiera de las tres formas, se entienda de qué están hablando, ¿ok? Dice que por medio del vértice, por medio de los lados y el vértice, o sea, los rayos, y por medio de la apertura, o sea, por medio del simbolito, la apertura, a eso se refiere la apertura, el nombre de este ángulo, en este caso se llama cita. Dice, la medida de los ángulos es una correspondencia que se establece entre el conjunto de todos los ángulos y el de todos los números positivos, de tal manera que cada ángulo se le puede asociar un único número que se encuentra entre 0 y 180. Ok, dice que a cada ángulo se le puede asociar un único número que se encuentra en 0 y en 380. Ok, vamos a ver si es verdad. A ese número se le llama medida del ángulo, simbólicamente se escribe m. M significa la medida del ángulo. M significa la medida del ángulo. ¿Cuál ángulo? ABC. Para medir ángulos se utiliza un instrumento llamado transportador, marcando en grados como se muestra en la figura. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que a ese transportador por acá trae un puntito. Vamos a ver. Es que no, yo creo que es acá, trae como un puntito y luego, dependiendo de la figura del ángulo, que yo creo que más abajo hay un ejemplo, entonces en este caso 90, entonces daba acá como 90 por acá y por acá se iba como a cero. Entonces vamos a ver. Dice, para medir el ángulo se siguen tres pasos. Utilice como guía el transportador de la figura. Se escoge una de las escalas de un transportador. Se coloca el transportador de manera en el punto P que coincida con el vértice del ángulo y el punto cero de la escala escogida que sobre uno de los lados del ángulo. Se lee la escala en el punto donde el otro lado del ángulo cruza la escala. Entonces ya vamos a ver unos ejemplos por acá abajo. ¿Ok?
Vamos a aplicar un poco de zoom. Entonces dice que tenemos el vértice de este ángulo que ustedes están viendo, es este en el punto P. Entonces por acá se dirige a cero y por acá se dirige a 45. Vea que es un valor que está entre 50 y 40, acá sería 45. Por lo tanto, desde mi punto de vista subjetivo, creo que acá se equivocaron. Aquí en vez de ser 55 era 45. Bien, luego por acá tenemos otro ángulo que viene de esta forma. Entonces acá, viene por acá. Entonces acá es en cero. Entonces luego de cero viene, pasa por 90. Y luego después de 90 bueno, acá llega a 130 y en la escala de abajo, vea que esto tiene dos escalas, depende de donde se esté midiendo, está la interna y luego está la externa. Si vamos de aquí para allá, se entiende que se está utilizando la de afuera y si vamos de aquí para acá, se entiende que se está utilizando la escala interna y acá dice 130. Por lo tanto, si la flecha está como por acá, entonces efectivamente sería 135. Sé que por el tema de que lo están viendo a través de una computadora y demás, tal vez los números no se vean claros, pero como les digo, ustedes también pueden descargar la guía y tener una mejor visualización trabajando conmigo. Aquí lo estoy haciendo un poco más grande para que vean por acá dónde está el 130. Entonces 130 sería como acá, 130. Y por lo tanto, como la raya está pasando por acá, sería 135. Como les digo, por este lado estamos trabajando con una escala interna que va de 0, 10, 20, 30. Y de acá, cuando vamos de derecha a izquierda, estamos trabajando con la escala externa. ¿Ok? Y luego por acá tenemos el ángulo de 90 grados. Entonces, no importa cuál escala hubiéramos usado, si la interna o la externa, igual nos fuera dado una medida de 90. ¿Ok? Dice, con base en la figura adjunta, represente el ángulo de varias maneras. En este caso, tres. Recordemos que por el vértice, por el nombre del ángulo y utilizando los lados o los rayos. Entonces, aquí tenemos por el nombre del ángulo. En este caso es el ángulo A. ¿Sí? O sea, utilizando el vértice del ángulo A. Acá utilizando el vértice más los lados. Entonces, CAB o BAC. Entonces, por eso se utiliza este y este. Acá, digamos que el ángulo se fuera llamado cita, entonces también sería que el nombre de ángulo cita. ¿Ok? No está, pero es como un ejemplo. Se fuera llamado por el nombre del ángulo, por el vértice o por sus lados. Luego tenemos una clasificación muy importante de cómo se clasifican los ángulos de acuerdo a su medida. Dice que tenemos el ángulo nulo. ¿Cuándo es el ángulo nulo? Cuando no hay grados. Entonces, eso significa, para utilizar el ejemplo de este transportador, eso significa que ambas rayas van a estar pegadas acá. Tanto esta como esta de arriba, en vez de estar por acá, entonces va a estar acá abajo. ¿Ok? Va a estar por acá, digamos, acá mismo, pegado acá. Aquí van a estar las dos. Vamos a cambiar un poquito de color. ¿Ves? Acá van hasta el azul y la amarilla en grado, en el grado cero. Y a eso se le llama ángulo nulo. Luego tenemos el agudo. El ángulo agudo es aquel que se va a encontrar entre 0 y 90 solamente entre 0 y 90. No puede ser igual a 90, tiene que ser menor a 90, pero mayor a cero. Entonces vamos a utilizar este ejemplo por acá. Entonces significa que todo lo que nos encontremos en este rango se va a llamar agudo. ¿Ok? Luego tenemos el ángulo recto. Es aquel que sí o sí mide 90. Y por eso a este ángulo se llama ángulo recto. ¿Por qué? Porque mide exactamente 90. No mide ni más ni menos, mide exactamente 90 grados. ¿Ok? Luego tenemos el ángulo obtuso. Ese va a tener una medida entre 90 y 180.
Eso es el contrario del agudo. ¿Ok? Entonces va a tener un valor entre 180, todo esto. Entonces, cualquier ángulo que su línea esté tocando alguno de estos valores, entre 90 y 180 se va a llamar ángulo obtuso y normalmente es aquel que está un poco más abierto. Y luego tenemos el ángulo llano, que va a tener una línea apuntando a cero y luego va a tener una línea apuntando a 180. Entonces, prácticamente es una recta así horizontal. A eso se le llama un ángulo llano. Ese que está por acá dice que va a ser exactamente 180. Entonces tenemos hasta el momento ángulo nulo, que es cuando ambos tocan cero, ángulo agudo, es cuando se encuentran entre cero y 90. Ángulo recto es cuando es exactamente 90. Obtuso es el más grande, que se encuentra entre 90 y 180. Ángulo llano es que una línea va a estar tocando cero y el otro va a estar abierta tocando 180. Luego tenemos los ángulos cóncavo y convexo. ¿Ok? Entonces, yo estuve revisando un poco, ¿verdad? A qué trataba de dar eso de cóncavo y convexo. Entonces, cóncavo y convexo, normalmente en la matemática se le llama cóncavo a todos los ángulos que apuntan hacia abajo de esta forma y convexo a todos los ángulos que apuntan hacia arriba, ¿ok? De esta forma. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, un ángulo recto sería, vamos a ver, un ángulo recto está apuntando hacia arriba, entonces iría a la parte de abajo. ¿Ok? El ángulo recto normalmente está apuntando así, como hacia arriba, como hacia allá. Luego el ángulo obtuso también, ese estaría como apuntando de esta forma, también iría hacia arriba. Entonces, luego ahí vamos a ir viendo los ángulos que están apuntando hacia arriba o estarían apuntando hacia abajo. Pero es como una clasificación más grande que alberga a las subclasificaciones como agudo, recto, obtuso, ¿ok? Entonces, ahí vamos a ir viendo. Bien, dice que tenemos ángulo agudo. Es el ángulo formado por la unión de dos líneas rectas, que ya vimos que se llaman rayos, una abertura mayor a cero y menor a 90. Entonces, el ángulo agudo, recordemos que es aquel que su apertura se va a encontrar en este grado. ¿Por qué? Porque aquí está la línea 90 grados, tocando por acá, que hasta 90. Y el ángulo agudo es todo aquel que se encuentre en este sitio. Por lo tanto, vamos a ver ejemplos de ángulos agudos. Entonces, 40, 62, 54 son ejemplos de ángulos agudos, siempre y cuando no supere 90. O sea, no sea ni igual que 90 ni supere 90. Entonces dice que este ángulo, como es agudo, va a ser un valor entre mayor a cero y menor a 90. Ángulo recto es el ángulo formado por la unión de dos líneas rectas en una abertura es igual a 90. Los dos lados de un ángulo recto son perpendiculares entre sí. ¿Ok? Recordemos que eran perpendicular, lo vemos en uno de los temas de arriba, que son rectas. En este caso, esta recta viene y choca cuando cruza para allá, choca en este punto y esta viene y choca para acá en este punto. Por lo tanto, se llaman perpendicular. Luego otra cosa que dice es que es un ángulo recto. ¿Por qué? Porque aquí está recto. Por lo tanto, este ángulo mide 90, este otro va a medir 90, acá tenemos 90 y 90, 180. Por eso se dice que de acá a acá hay un ángulo de 180. ¿Ok? Entonces ahí hay que ir como asociando nuestra lógica. ¿Por qué? Porque ya más adelante vienen más funciones, más aplicaciones de los ángulos que hay que ir asociando esta comprensión de relación de conceptos para poder de una forma más sencilla, encontrar otros valores de otros ángulos.
Tenemos el ángulo obtuso, es el ángulo formado por la unión de dos líneas rectas en una abertura mayor a 90. Entonces recordemos que aquí es cero, por aquí de forma recta, esto aquí me daba 90 y acá claramente se entiende que es mayor a 90. Y por lo tanto, eso se llama un ángulo obtuso y los ejemplos que nos dan son 97, 101 y 123. Entonces ya tenemos ahí como la aclaración de un ángulo agudo, un ángulo recto y ángulo obtuso. Vean que acá, por ejemplo, en la parte de los ejemplos, solamente nos dice, clasifique los siguientes ángulos de acuerdo a su medida. Entonces, este cero sería un ángulo nulo, este 35 agudo, este 90 sería recto, este 140 sería obtuso y este 180 sería llano. ¿Ok? Ah, bueno, de hecho, por eso es que acá está como la pregunta y acá esto era como la solución. El primero nulo, agudo, recto, obtuso y ya. Vean que acá no nos preguntan por el cóncavo o convexo, porque ya eso es como una clasificación general, dependiendo, dependiendo hacia dónde esté apuntando el ángulo, entonces sería un ángulo convexo o cóncavo. Bien, dice clasificación de los ángulos según su posición. Ángulos consecutivos. ¿Ok? Ve que acá estamos en séptimo y de hecho que para mí es como la base fundamental de todo el colegio. Creo que séptimo, porque es donde usted aplica la parte de la teoría. De hecho, por eso es que es un poco más aburrido, porque es como teoría, 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 aprender cosas, pasar de un concepto a otras definiciones. Este, ¿Por qué? Porque después vamos a ver esto mismo, probablemente en octavo, noveno, en décimo y en décimo, pero ya de una forma más aplicativa. ¿Verdad? Como por ejemplo en el tema anterior del área espacial. Entonces lo vimos nada más el nombre de sus partes y listo. En décimo y en décimo ya se ven, pero calculando volumen, calculando áreas, perímetros. Acá estamos con rectas y simplemente son rectas, o sea, son ángulos que tienen rectas, pero luego ya lo vamos a ver con triángulos y luego ya lo vamos a ver aplicando funciones trigonométricas, el sen, cos, tan, otro montón de cosas. Entonces, pero para poder aplicar eso en el futuro hay que aprender en el presente, o sea, ahorita en séptimo es donde hay que aprender duro los conceptos para luego cuando apliquemos en la práctica, entonces podamos simplemente con conceptos ver qué está bien o qué no está bien, ¿ok? Eso es como, con solo ver, ya uno sabe si el procedimiento está bien o mal, si usted aprende la parte de los conceptos. Ángulos consecutivos. Dice, dos ángulos consecutivos son aquellos que tienen un rayo en común que los separa en una figura adjunta. Entonces tenemos el ángulo DAC y CAB son consecutivos. ¿Por qué? Porque dice DAC, tenemos D, A y C y CAB. CAB son consecutivos. ¿Por qué? Porque hay un rayo que los parte y este mismo rayo comparte con este otro. Por lo tanto, esos ángulos son consecutivos. Luego tenemos los ángulos adyacentes, dicen. Los ángulos adyacentes son dos ángulos consecutivos cuyas medidas suman 180. Los ángulos adyacentes forman un par de líneas. En la figura de AC y CAB son adyacentes. ¿Por qué? Porque ellos de acá a acá suman 180. Entonces, recuerden lo que yo dije hace poquito. ¿Cómo sé que ellos suman 180? Porque si yo tuviera un ángulo recto por acá, ese ángulo recto acá va a medir un ángulo de 90, que es lo que mide un ángulo recto. Por lo tanto, si este lado mide 90, este lado va a medir 90 y 90 y 90 me dan un total de 180. ¿Ok? Porque yo sé en el anterior que mide menos de 90, porque, digamos, sumando estos dos no me dan 90. ¿Por qué? Porque el ángulo de 90 está por aquí recto. Entonces, el ángulo de 90 recto acá me da 90. Significa que estos dos no me dan 90 porque aquí hay un área
que no está, digamos que ellos no están ocupando. Entonces, más o menos, estos juntos pueden medir 80, un ángulo de 80 grados. Entonces ya entendimos que era un ángulo consecutivo que se parte por un rayo y un ángulo adyacente. Son dos ángulos consecutivos, o sea, vamos a ocupar la definición anterior más que estos miden 180. Dice, son dos ángulos consecutivos, o sea, partidos por mismos rayos pero que sumen 180. A eso se llama ángulo adyacente. Luego tenemos ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos son opuestos por el vértice si sus lados forman dos pares de lados opuestos. Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. En la figura adjunta DAC, DAC, que en la figura adjunta dice que esto y EAB, vamos a utilizar otro color por acá. Entonces, TAC y EAB son congruentes y CAB, utilizar otro color, como por ejemplo acá, esta parte va a ser congruente con DAE, ¿ok? Son puestos por vértice y por lo tanto son congruentes. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, si este mide por acá 45 porque es un ángulo agudo, no es de 90, digamos que este mide 90, 45. Entonces, este va a medir la diferencia, porque aquí hay 180. Entonces, este tiene que medir, vamos a ver cuánto es la diferencia. Serían 180 menos 45, 135. Este tendría que medir 135, ya que este más este tiene que dar 180, ¿ok? Por lo tanto, si este mide 135 y como indica que es congruente con este también tendría que medir 145 y este como es congruente con este tendría que medir 45, ¿ok? Entonces, a eso se refiere ángulos opuestos por el vértice. Entonces, este es el vértice, lo que está en el centro, y el opuesto, el ángulo opuesto va a ser igual a los opuestos, ¿ok? Ángulos complementarios, dice, dos ángulos son complementarios y la suma de sus medidas es 90. Dice, si X mide un ángulo, la medida del complemento es 90 menos X, ¿ok? Entonces, ángulos complementarios podría decirse que son aquellos ángulos que se encuentran dentro de la clasificación de ángulos agudos. Y ángulos suplementarios, dos ángulos son suplementarios y la suma de sus medidas son 180. Que entonces, ángulos suplementarios serían aquellos que sumen 180. Luego por acá dice, ejemplos, dice, determine el complemento de cero. Complemento de cero sería 90. ¿Por qué? Porque la teoría me dice que el complemento es lo que me hace falta para llegar a 90. Es lo que dice acá. Ángulo complementario es lo que me hace falta para llegar a 90. Y si ya tengo un X, en este caso, que me dieron el ejemplo, que era cero, entonces yo voy a hacer lo siguiente, 90 menos X, que en este caso sería 90, menos, este sería el X, cero, cero, es igual a 90. El complemento. Acá sería 90 menos X es igual a 90 menos 50, entonces el complemento es 40. Y por eso acá en la parte de abajo me da 40. Luego dice, determine el suplemento. Ahora sí, recordemos que la teoría dice que el suplemento es el que suplementa para 180. Dice, el suplemento, ángulo suplementario, son los que me dan 180. Entonces, el suplemento de 10 para 180 serían 170. Suplemento de 70 para 180 sería 110. ¿Ok? Bien, bueno, ya vamos avanzando un montón. Vamos por la página 110. Actualmente, vea, son las 4:23 de la mañana. Con razón, tengo como sueño. Tengo como sueño, o sea, tengo como sueño, pero no tengo como sueño. No sé si me voy a entender.
sea, con razón, estoy intentando dar la clase a través del video, pero al mismo tiempo siento como algo pesado. Es como, no sé, como el sereno de la madrugada. Vamos a ver, dice, considera la figura junta. Entonces, por acá tenemos un ángulo de 30. Entonces, el suplemento serían como 180 menos 30. Eso es igual a 150, que es este que está por acá. Como yo sabía que tenía que buscar a 180, porque recordemos que estamos calculando estas dos partes, 30 y alfa. Entonces, ¿cómo yo sé que eso se llama alfa? Porque está en, en esta parte del curso. Vamos a ver, alfa. Esta es la letra griega, la A minúscula. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cómo yo sé que de aquí a aquí es 180? Porque acabo de explicar, ¿verdad? Que eso es una recta, que acá se calcula el ángulo 90, recordemos, y si esto vale 90, por lo tanto, este ángulo va a valer 90, y por lo tanto, de aquí a acá va a existir un ángulo de 180 grados. Tarararara. Considera la siguiente figura. ¿Ok? Entonces, ¿qué acabo de decir? De que acá, acá, esto es un ángulo de 90. Esto representa 90, ángulo recto. ¿Ok? ¿Por qué? Por definición, nada más. Entonces, si esto es 90 y este vale 40, por lo tanto, este va a ser 50, 50 y 40. Ya me dan los 90 que estoy ocupando por acá. Bien, seguimos avanzando. Dice, consiguieron la figura adjunta. Es acá donde ya se empieza a poner un poco más complicada. Aquí ya vamos a utilizar los ángulos congruentes. Entonces, determine la medida. Por ejemplo, si aquí tenemos 120 y yo sé que esto mide 180, ¿cuánto hace falta? Este tiene que medir 60. Y ahora sí, si yo sé que este vale 60, recordemos la definición de ángulos congruentes, que si este vale 120, por lo tanto, el opuesto al vértice también va a ser 120. Si este vale 60, el opuesto al vértice también va a valer 60. Por lo tanto, acá está que el ángulo 1 va a valer 60, el ángulo 2 120 y el ángulo 3 va a valer 60. ¿Ok? Pero lo importante es entender el por qué. Tenemos la figura 6, tenemos igual otros ángulos. En este caso nos dan de que este vale 20, como acabo de decir, todo esto pesa 180. Entonces si aquí tengo 20, por lo tanto este va a ser 160, ángulo 1, 160. Si este vale 20, este va a valer 20 también porque son congruentes, por lo tanto el 3 va a valer 20. Y si este vale 160, como son congruentes, este va a valer 160 también. Bien, ejercicios. ¿Cómo se llama el instrumento geométrico que mide los ángulos? Recordemos que era el transportador. ¿Cómo se llama el ángulo que mide 90? Ese se llama ángulo recto. ¿Cómo se llama el ángulo que mide más de 90 menos de 180? Ese se llama obtuso. ¿Cómo se llama el ángulo que mide entre 0 y 90? Ese se llama el ángulo agudo. Clasifica los siguientes ángulos en agudos, rectos y obtusos. Entonces, esto es fácil, ojalá lo puedan practicar en casa. Más de 90, entonces eso era obtuso, ¿ok? Obtuso. 62, agudo. 21, agudo. 89, agudo. 100, obtuso. 73, agudo. Agudo. 41, agudo también. 63, agudo. 92, este es obtuso. 24, agudo. 78, agudo. 114, obtuso. 55, agudo. 28, agudo. 172, obtuso, ¿ok? No hay ninguno de 90 como parecía que fuera recto. Y no hay ninguno cero o parecía que era nulo o 180 parecía que era llano, ¿ok? De igual forma, como les indicaba al principio del video, ustedes se van acá a la parte del solucionario. Vea que aquí estamos en la página 112. Entonces, ustedes se van por acá
página 112. Entonces aquí está obtuso, agudo, 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 obtuso, agudo, 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 obtuso, agudo, agudo. ¿Ves? Aquí están como las respuestas. Y luego vamos a hacer la otra práctica en el cual hay que escribir como el ángulo complementario y suplementario. ¿Ok? Determine el suplemento de los siguientes ángulos. Recordemos que era, el suplemento es para llegar a 180. ¿Ok? Entonces, acá ¿cuánto le hace falta para 180? Entonces tenemos 152, 180 menos 152. Esto nos da 28. ¿Ok? ¿Cuánto le hace falta para 180? Vamos a ver por acá. Bien. Vamos a llamar a mi amiga la calculadora. Bien. Bien. Entonces por acá mi amiga la calculadora me dice lo siguiente. Vamos a calcular todo aquello, los suplementos, ¿verdad? Que hagan falta para 180. Entonces decimos lo siguiente. 150, 180 menos 152 sería 28. El primero da 28. Luego dice 84. Entonces yo voy a decir por acá, 84 me da 96. Luego, 180 menos 36, 144. 27, 153. 180 menos 110, 70. Nada más es de comprender el concepto y luego lo aplicamos, ¿ok? De igual forma, recuerden que por acá está el solucionario. Vean que aquí tenemos lo mismo. Tenemos igual 28, 96, 144, 153 y 70. Y ahí ustedes pueden practicar y luego revisar las otras respuestas. Determine el complemento de los siguientes ángulos. Recordemos que el complemento era lo que me hacía falta para llegar a 60. Entonces, acá simplemente es aplicar como 60 menos 12. 60, no, era para llegar a 90. Vamos a ver. El complementario era lo que me hacía falta para llegar a 90. Entonces es 90 menos 12, 90 menos 84, 90 menos 36, 90 menos 27. ¿Ok? Entonces yo voy a hacer, por ejemplo, 90 menos 27. Esto me da 63. Entonces aquí va 63. Luego yo digo 90 menos 84. Acá es 90 menos 84, 6. ¿Ok? De igual forma, ustedes pueden venir acá al solucionario y revisar que esté bien. Por ejemplo, vamos a ver, ángulo 12, complemento 78. Vamos a ver cuánto era primero. Aquí dice ángulo 12. Ok, va, era 90 menos 12, 78. ¿Ves? El primero era 78, no era 63, era 78. Entonces aquí sí era 78 y aquí sí va 6. Entonces ustedes pueden revisar. 90 menos 12, 78. 90 menos 84, 6. 90 menos 36, 54. 90. De aquí es nada más buscar el complemento. 90 menos 12, 90 menos 84, 90 menos 36, 90 menos 27 y así con todos los demás. Entonces ahí practican y ustedes vienen acá al solucionario, descargan esta otra metodología y también pueden rectificar. Luego dice, si un ángulo mide 2 tercios de un ángulo recto, entonces, ¿cuál es la medida del ángulo complementario? ¿Cuál es la medida del ángulo suplementario? Entonces, vienen más prácticas que también pueden realizar ustedes
en casa. Por ejemplo, esta primera dice lo siguiente, vea. Si un ángulo mide 2 tercios de un ángulo recto, entonces, no sé, este ángulo cita, vamos a hacer la cita más bonita, no sé, vamos a, beta, digamos, el ángulo beta mide 2 tercios de un ángulo recto, o sea, este va a medir 2 tercios de un ángulo recto, sería 90. Entonces yo digo acá con la calculadora, yo digo por acá, por ejemplo, aquí fracción, tenemos 2 tercios de 90, nos da 60. Este ángulo está midiendo 60. Luego dice, entonces, acá nos dice el entonces, ¿cuál es la medida de su ángulo complementario? Entonces, el ángulo complementario, lo que yo ocupo es que llegue a 90. Entonces, 90 menos lo que ya tengo 60, el ángulo complementario, o sea, lo que me hace falta son 30. ¿Cuál es la medida del ángulo suplementario? Entonces, si yo tengo 60, 180, 180 menos 60 que ya tengo, entonces el ángulo suplementario serían 120, ¿ok? Entonces, vea que aquí tenemos que el ángulo complementario es 30 y el suplementario es 120. De igual forma, lo vamos a revisar acá. Me imagino que tiene que estar acá en las soluciones. ¿Ves? Acá está 113, 13, 30 y 120. Vea que aquí tenemos 30 y 120. Entonces, igual ustedes pueden practicar y revisar las soluciones correspondientes en la antología en la parte de soluciones. ¿Ok? Por acá vienen más ejercicios, otros ejercicios. Acá dice complete el ángulo, el cuadro adjunto. Entonces nos da un ángulo como base, en este caso 44. Nos preguntan el complementario, lo que hace falta para 90. Entonces yo ya digo 90 menos 44 serían 46. Acá es 46. ¿Verdad? Este es 90 menos X, o sea, ¿quién es el X? 44 me da 46. Y el suplementario es 180 menos X, ¿quién es el X? El valor del ángulo. Entonces serían 180 menos 44, 136 por acá. De igual forma, ustedes lo ganamos bien, se van por acá, se van a la solución. No recuerdo en qué página habíamos quedado. Vamos a ver qué página es. La página 115, ¿ok? 116, acá está. Pues aquí tenemos a 46 y a 136 en la página 115. Seguimos avanzando. Aquí lo mismo sobre ángulo, determine lo que se les solicita. Por ejemplo, si este vale 29, recordemos la teoría del opuesto al vértice, que es congruente, por lo tanto este vale 29. Y entonces, hay que buscar los valores de X y de Y. Por ejemplo, yo sé que esto tiene que valer 180. Entonces yo digo 180 menos 29 significa que X vale 151. ¿Por qué? Porque todo esto vale 180. Significa que este también acá va a valer 151. Entonces ahora vamos a ver si es verdad. Estamos, creo que, bueno, acá está, ¿ves? X 151, Y 151 y Z 29. Vea que ni siquiera hay que utilizar el transportador y ponerlo ahí, intentar calcular algo, nada de eso. Lo único es, hay que utilizar lógica, analizar la teoría, lo que hemos visto, lo que hemos aprendido y luego aplicarlos. ¿Por qué? Porque si usted viene e intenta colocar el transportador ahí, no le va a salir nada porque eso no está a escala. ¿Qué es estar a escala? Digamos, no está como a la cantidad de rayitas que tiene que estar un transportador. Eso es como de forma abstracta. Por ejemplo, acá es 132 que dice la teoría que lo opuesto también es congruente. Lo opuesto al vértice es 132. Por lo tanto, yo sé que esto va a medir 180. ¿Y cómo sé que eso va a medir 180? Porque recordemos la teoría del ángulo recto. Esto mide 90, por lo tanto, este otro ángulo acá mide 90 y esto acá mide 180. Y de paso me adelanto que por eso es que la medida de todo un círculo es 360. ¿Por qué? Porque este también va a medir 90
Este acá va a medir 90 y por lo tanto abajo también vale 180. Entonces, por eso es que abajo vale 180, arriba vale 180. Entonces, acá abajo vale 180. Ya sabemos que este vale 132, entonces decimos 132, 180 menos 132, este va a ser 48, y va a ser 48. Y si este es 48 y es congruente con este, por lo tanto este va a ser 48. Entonces aquí tenemos abajo, en la parte de abajo 180, en la parte de arriba vamos a tener 180, y en total todo esto nos tiene que dar 360. Entonces son como cosas que ya vamos activando en nuestra mente para poder ir relacionando cositas. Entonces, ¿ves? Aquí tenemos el segundo, dice que X es 132, que es esta X que está por acá, que calculamos, el Y es 48 y Z 48. Entonces, como les indico, ahí tienen mucho material para practicar y el resto, este, y el resto simplemente lo revisan ahí en la hoja de soluciones. Ángulos determinados por dos rectas coplanares y cortados por una transversal. Vamos a ver. Ángulos determinados por dos rectas coplanares. ¿Qué significa dos rectas coplanares? Así de sencillo, son como dos rectas que pasan en un mismo plano, cortadas por una recta transversal. O sea, dos rectas que las corta otra recta y listo. No hay que tener miedo, no es nada del otro mundo. Si aprendimos lo anterior, el concepto de rectas, el concepto de ángulos, no tiene por qué afectarnos agregar un poquito más. Dice, son aquellos ángulos que se forman al trazar una recta transversal que interseca a las otras dos. Entonces, vean que anteriormente nada más trabajamos con dos rectas que se trazaban. En este caso tenemos tres, hay dos y otra transversal. Pero ¿por qué analizar esto? ¿Ok? Entonces dice que tenemos ángulos alternos externos, que sería uno y 2. Entonces tenemos ángulos alternos, sería uno y 2, alternos externos, y luego tenemos el 3 y el 4. ¿Qué significa esto? Lo mismo pasa, ¿ve? Recordemos que esto acá tiene que medir 180, por lo tanto esto acá va a medir 180 también. Entonces, por lo tanto, el valor que tenga este va a ser igual al valor que tenga este. Luego, el valor que tenga este como su opuesto va a ser igual al valor que tenga este, ¿ok? Luego, el valor que tenga este va a ser igual a este y el de este va a ser igual a este, ¿ok? ¿Qué significa al mismo tiempo? Que este cuadrito es igual a este cuadrito. Por lo tanto, este uno es como que si yo reflejara este 6. Entonces, si este vale lo que vale este vale lo que vale este. Eso significa que, por ejemplo, acá uno es externo porque está aquí en la parte de afuera, 2 es externo porque está en la parte de afuera. Entonces, por eso es que dice acá, ángulos externos son congruentes. ¿Por qué? Porque el 2 como es lo mismo que el 6 va a valer, el uno va a valer igual que el 2. El 3 ¿cómo es? El 3 va a valer igual que el 4. Entonces, hay que tratar de asociarlo de esa forma. Luego dice ángulos internos. Entonces, yo sé que el 3 vale lo mismo que el 7, pero el 3 no es interno, el 3 está acá en la parte externa. El 7 sí es interno. Entonces, simplemente tengo que asociar. 7 es interno, 8 va a ser interno. Por eso es que aquí se asocia 5 con el 6 y el 7 con el 8. Entonces, este 5 va a ser igual a este número, pero este 5 es interno. ¿Y quién está acá? El 6. ¿Ves? Entonces hay que tratar como de asociar, como hay que tener como una mente, una visión abstracta. Y entonces ahí nada más nos dicen como ángulos alternos externos, que son alternos, o sea, que son congruentes, miren lo mismo. Alternos internos, conjugados internos, o sea, que suman 180. Conjugados internos. Entonces dice que el 6 y el 7. ¿Ok? Vamos a ver, ¿por qué el 6? ¿Por qué esto? ¿Por qué el 6 y el 7? ¿Por qué? Porque el 6 prácticamente lo que pasa es a medir lo mismo que el uno. Vean que están en la misma posición. Ese está en la misma posición que allá. Entonces, el 6 pasa a valer lo mismo que el uno.
Nada más, vea que aquí dice conjugados internos. El uno no es interno, pero ya sabemos que el 6 tiene la misma medida que el uno, por lo tanto, si estos dos tendría que dar 180, entonces ahora entre este y este se encuentra la medida de ese 180. Y luego está 5 y 8. Se supone que entre acá y acá tiene que haber 180, pero como este no es interno, entonces este, como mide lo mismo que 8, 8 pasa a ser su conjugado interno, ¿ok? Luego dice, conjugados externos. En este caso sería uno y 4, ya que uno tendría que medir 180 con 7, pero 7 es interno. Entonces, como 4 mide lo mismo que mide 7, entonces por eso es que se mezclan uno y 4. Luego 2 y 3 igual pasa lo mismo. Conjugados externos, 2 y 3, ¿ok? Se supone que era 3 y 5, pero 5 es interno. Entonces, como yo sé que valen lo mismo, entonces yo le digo, hey, 3 únase con el 2. Luego tenemos ángulos correspondientes, son congruentes, miden lo mismo, uno y 6. Yo sé que uno y 6 miden lo mismo, sé que 5 y 2 miden lo mismo. Vamos a ver, ángulos correspondientes, son congruentes, miden lo mismo. Entonces, uno y 6, 3 y 8, efectivamente 3 y 8. Luego tenemos 2 y 5, efectivamente 2 y 5 miden lo mismo. 4 y 7 miden lo mismo, efectivamente. Nada más hay que tener como un poco de abstracción, imaginación, porque ustedes van a decir, bueno, pero ¿cómo saben que mide lo mismo si no tienen un número? Porque no es necesario que tengan un número. Nada más con solo aplicar las teorías que hemos venido aplicando, ¿verdad? Los teoremas, las definiciones, los conceptos, se pueden definir ciertas cosas. Luego dice, opuestos por el vértice son concurrentes y miden lo mismo. Tenemos uno y 5, por ejemplo. Vamos a ver, uno y 5. Opuestos por el vértice y miden lo mismo, ¿ok? Entonces ya anteriormente dije que uno y 5 miden lo mismo, 6 y 2 miden lo mismo, 3 y 7, 8 y 4. Entonces, uno y 3, 3 y 7, 2 y 6 y 8. Y aquí hay un error ahí de escritura. Iba 4. Y el último dice ángulos suplementarios que suman 180. Entonces, vamos a ver uno y 3. Ok, uno y 3, 3 y 5, 5 y 7. Vamos a ver. Yo sé que este y este suman 180, pero al mismo tiempo sé que el 7 vale lo mismo que vale 3. ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado sobre esa definición opuesto al vértice, ¿verdad? Que miden lo mismo. Entonces, si estos dos miden lo mismo, si 7 y 3 miden lo mismo y aquí hay 180, entonces lo mismo que yo diga uno y 3. Y si uno vale lo mismo que 5, es lo mismo que yo diga acá, que aquí hay 180. Y si, por ejemplo, 5 es lo mismo que uno y 7 es lo mismo que 3, yo puedo decir que acá igual hay 180. Entonces recordemos la definición de suplementario, era lo que hacía falta para 180. Entonces ellos crean esa parte del suplementario. Bueno, ahí estamos por ahí. Luego acá, cuando las rectas cortadas por unos secantes son paralelas, entonces los ángulos correspondientes alternos, internos, externos, externos son congruentes y los ángulos congruentes, externos, internos y adyacentes son suplementarios, ¿verdad? Aquí nos hablan sobre ese tipo de relación. Entonces acá nos dicen que uno que este es igual a 4 efectivamente. Luego nos dice que 4 es igual a 5. 4 mide lo mismo que 5. ¿Por qué? Porque es como de forma abstracta ver que el 5 está por acá. Entonces el 4 mide lo mismo que 5. Y 5 por lo tanto, mide lo mismo que 8. Y 8 puede decir que mide lo mismo que 4. No hay ningún problema. Luego acá 2 mide lo mismo que 3. Efectivamente 2 es congruente con 3. Por lo tanto 3 va a ser congruente con 6. 6 con 7. Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces tenemos prácticas, más prácticas, más prácticas. ¿Ok? Entonces, todo eso ustedes lo pueden practicar. Vamos a ver.
Todo eso ustedes lo pueden practicar y resolver con todo lo que hemos visto hasta el momento de la parte de los ángulos. ¿Ok? No tienen por qué tener miedo. De igual forma, acá está el solucionario bastante completo. Este, ¿Qué más? Está el solucionario y también ya les he comentado, ¿verdad? Que ustedes nos pueden contactar, encontrar a través de nuestro sitio web y todas nuestras redes sociales que también se encuentran en nuestro sitio web. Y el WhatsApp, vea que aquí está el botón de WhatsApp grandísimo. Se van al apartado que dice servicios, ahí dice servicios académicos, en el cual nosotros ofrecemos asesorías, consultorías, cursos, tutorías para aclarar aquellos puntos que tal vez a través de un video no quedaron lo más claro posible. ¿Ok? Es como reforzar la tutoría, es como reforzar lo que está en los videos. Este es el curso, ustedes nada más ingresen al curso, vamos a hacer acá el ejemplo y tienen acceso a todo el material, se dan al apartado de currículum, aquí están los materiales, por ejemplo, el instructor, mi persona, en la parte de currículum, y ahí ustedes le dan clic y ya les aparecen todos los videos, ¿ok? Entonces, bueno, espero que este video les haya gustado, vamos a ver qué hora es. Son las 4:50, casi las 5 de la mañana de un 31 de diciembre del 2024. Y claramente eso lo hago porque me gusta, me apasiona, me gusta la parte de enseñar y espero que a ustedes también les guste muchísimo este contenido. Me lo pueden dejar en los comentarios y no sé, suscribirse al canal, darle like para que más personas tengan alcance a este contenido que yo sé que puede ser de mucha importancia. Mi nombre es Edwin Ortiz. Nos vemos en la siguiente clase.